Bueno, ahí arrancamos. A ver si viene, no sé si va a venir alguien más. No sabes. Ay. Bueno, vamos a arrancar entonces. Bueno, hoy vamos a ver otra máquina que es todo lo que es rectificado y otra máquina que es lapiado, lapidado. Lo pueden encontrar con distintos nombres. Antes de ver eso vamos a ver un poco lo que es el tema de rugosidad, ¿sí? Porque es un poco lo que nos da el puntapié para pensar en este tipo de máquinas de rectificador o lapiador, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos? Nosotros, independientemente de la máquina, del proceso de mecanizado que usemos, no va a quedar en lo que sería la superficie real de una pieza. Nosotros tenemos una superficie geométrica ideal que pensamos, ¿no?, en un plano, y después cuando la mandamos a mecanizar, a fabricar realmente ese plano, nos va a quedar algún tipo de superficie más real, ¿sí?, que tiene algún tipo de ondulaciones, que tiene marcas, crestas, valles, ¿sí? Acá, por ejemplo, a la derecha estamos viendo algunos ejemplos de torneado, ¿sí?, lo que sería un acabado, distintos acabados superficiales que se pueden llegar a lograr con el torneado, fresado vertical, fresado horizontal, ¿sí? Y podemos ver que queda la superficie va a quedar como con cierta textura, ¿no? ¿Producto de qué? De la herramienta de corte, de cómo trabaja esa herramienta de corte, de los filos, cantidad de filos, de las velocidades de avance, del radio de la punta de esa herramienta de corte. Y también vamos a tener algunas cuestiones relacionadas a la máquina, ¿sí?, a cómo trabaja la pieza, cómo monto la pieza. A veces queda una pieza un poco emboladiza y puede generar algún tipo de vibraciones. La máquina, las guías de las máquinas que se usan para generar los movimientos se van a ir a lo mejor desgastando un poco. Bueno, y todo eso genera que la superficie real obviamente tenga algún tipo de textura, marca, que uno, si hace un zoom, a veces con la misma uña, ¿no? Vienen plantillas también a veces de rugosidad, que uno, pasándole un poco la uña, puede tratar de ver en qué rugosidad se encuentra, ¿sí? Esto que vemos acá son dos valores típicos para intentar cuantificar, ¿sí?, la rugosidad, ¿sí? Eso es algo que es lo que vamos a tratar de definir y tratar de encontrar alguna manera de poder expresar esto, ¿sí?, para poder comparar distintas máquinas, distintos mecanizados, finalmente qué rugosidad, qué valor numérico le otorgamos a esa superficie, a cómo quedó esa superficie, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Trazamos, es como que hacemos un corte, ¿sí?, normal. Supongamos que esta es la pieza. Se hace un corte y lo que se va a analizar es el perfil, ¿sí?, el perfil que se va generando con los picos, las crestas, la ondulación propia que podemos ir viendo acá que se repite, ¿sí?, en la pieza, ¿sí? Se va a analizar en alguna longitud, ¿no? Vamos a hacer ese estudio. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer un poco es distinguir entre lo que se conoce como ondulación, ¿sí?, que es como una onda de un paso superior a 1 milímetro, ¿sí?, un paso, vamos a decir, grande, ¿sí?, generalmente con algún patrón de onda que se va a repetir
en la pieza, ¿sí? Más que nada corresponde esto a cuestiones de la máquina, de cómo está la máquina. Algún desgaste en las bancadas, ¿sí? En las guías, alguna mal tensionamiento no sé, de la herramienta, mal ajuste de la pieza, mal montada, vibraciones que se pueden empezar a transmitir herramienta-máquina. Bueno, eso genera generalmente algún patrón ondulatorio medio repetitivo, ¿sí? ¿A qué puede afectar esto? A algo que se conoce como tolerancia geométrica, ¿sí? O de forma, ¿sí? Esto es algo distinto a lo que sería lo que ustedes deben haber visto, que es la tolerancia dimensional, ¿sí? Que es más o menos tantos milímetros. Lo que tiene que ver con una tolerancia geométrica de forma tiene que ver con que, por ejemplo, si estoy haciendo una cara plana, bueno, ese plano, generalmente uno trata de acotarlo como en un plano superior o inferior y consideramos que está bien, por más de que tenga algún tipo de desviación, ¿no? Como si tuviera alguna inclinación. O sea, que no es perfectamente plano, sino que tiene alguna inclinación. Bueno, generalmente también se acota alguna tolerancia. Lo mismo con un eje, que puede ser que la línea del eje central tenga alguna desviación o no esté perfectamente horizontal. Bueno, y después hay distintos tipos de tolerancia geométrica. Generalmente tiene relación con esto que tiene que ver constructivamente con la máquina, con los desgastes propios de la máquina. Y después está lo que es propiamente la rugosidad, ¿sí? Que viene a ser más algo aleatorio, ¿sí? Con pasos inferiores a 1 milímetro, y generalmente lo que vamos a visualizar son como picos, valles que van así cambiando, ¿no? En amplitud y de un paso muy, muy chiquito, ¿sí? Y esto ya está más que nada asociado a lo que es el corte de la herramienta, ¿sí? La herramienta de corte, al filo, a cómo saca material, también a cómo se forma la viruta, cómo se corta, o sea, la relación de la pieza con la herramienta de corte. Bueno, las velocidades que se usan a lo mejor en el mecanizado, velocidades de avance, velocidades de rotación, que pueden ir influyendo en cómo queda descrito este perfil con distintos picos y valles, ¿sí? Y esto generalmente ya estamos hablando de micrones, ¿sí? Lo vamos a medir o lo vamos a utilizar como unidad el micrón para hacer referencia a esto. ¿Sí? Esa es la milésima de milímetro del micrón. Y bueno, después cuando uno mira la pieza, generalmente lo que vamos a tener es como una superposición de estas dos cosas, ¿no? Ondulaciones más rugosidad, ¿sí? Entonces nos va a quedar algo así la superficie, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Sí? ¿No? En zoom, acá. Bueno, ¿cómo medimos esto? Bueno, lo que vamos a usar es un aparato, que es el rugosímetro, que lo que hace es desplazar acá esta puntita que se ve acá, que está como dibujada acá, que en la punta tiene una punta muy fina, un estilete, y todo este sistema lo que hace es, el estilete recorre cierta longitud de la muestra, ¿sí? Y va a ir copiando y digitalizando, amplificando y digitalizando la superficie esta real, ¿no? Que tiene la pieza. Se va a ir metiendo, va a ir tocando los picos, va a ir metiéndose en los valles. Bueno, es una agujita que va a ir
copiando ese perfil, ¿no? Y después automáticamente va a hacer los cálculos que ahora nosotros vamos a ver qué significan los valores que nos tira, que nos arroja el aparatito este, ¿no? Bueno, algunas definiciones. Perfil geométrico es como el ideal, ¿sí? Ese que sería el perfecto. El efectivo es el real, el que obtenemos cuando fabricamos la pieza, ¿sí? Cuando materializamos el plano con alguna máquina. Y después tenemos longitudes básicas, que es donde vamos a evaluar una longitud donde este equipito evalúa la rugosidad, y la longitud total de evaluación, que son como muchas longitudes básicas, ¿sí? O sea, agarramos varias longitudes básicas, más o menos 10, 12, ¿sí? Para generar una evaluación promedio, ¿no? de la rugosidad, ¿sí? Esta sería un poco la idea, ¿sí? Nosotros vamos a evaluar en esta longitud de evaluación, longitud total, que está compuesta por distintas longitudes básicas, ¿sí? Y esto es también porque nosotros queremos evaluar la rugosidad, ¿sí? Y con esto también medio que filtramos la onda, ¿sí? La onda larga esa que veíamos, producto de la máquina, ¿sí? Un poco que la filtramos porque hacemos evaluaciones de rugosidad en tramitos, ¿no? Por tramitos. Bien, entonces, lo primero que trazamos, o lo primero que va a buscar el aparatito, es una línea media aritmética del perfil, ¿sí? Que es esta que se ve acá, esta recta que se ve acá. Lo que hace es separar, digamos, en partes iguales el área debajo de la curva y el área por arriba de la curva, ¿sí? O sea, busca la media tal que esas áreas sean, la suma de esas áreas queden buenas, sean iguales. Entonces, primero lo que sacamos es esa línea media, ¿sí? Para cada una de estas longitudes básicas. Y después, una vez que tenemos esa línea media, lo que hace es como integrar en esta longitud los desvíos hacia arriba en valor absoluto o hacia abajo en valor absoluto, ¿no? Y eso lo que te da es lo que se conoce como la rugosidad media, RA. ¿Sí? De la línea media base que calculamos recién, bueno, nos va a dar un valorcito como para arriba, que es como un criterio para decir o evaluar la rugosidad de la pieza. Este es el método más adoptado más internacionalmente, y que se suele acompañar también de otras indicaciones, porque por ahí distintos perfiles de curva, por ejemplo, más para arriba, más para abajo, pueden llegar a dar una misma, como que distintos perfiles podrían llegar a dar el mismo valor de rugosidad, ¿sí? Entonces lo que se suele hacer es también acompañarlo con algún otro tipo de indicador, ¿sí? Uno de esos indicadores es la desviación máxima entre el pico más alto y el valle más profundo, ¿sí? Calcula ese R máximo, ¿sí? Entonces se puede acompañar con esa otra información. O también el RZ, ¿sí? Que lo que toma es
también como una media entre 5 crestas más altas y 5 valles más profundos, ¿sí? Dentro de esta longitud. Entonces tomo una media, en vez de tomar el más alto, tomo una media de los 5 más altos y las 5 valles más profundos. Este es un ejemplito de medición. ¿Ven? Ahí está como recorriendo, hace la medición automática y te va a arrojar por ejemplo acá está arrojando el RA, la rugosidad media y el RZ, ¿sí? El promedio de los 5 valles y crestas más pronunciadas, ¿no? Entonces bueno, ya lo hacen automático todo esto, no es una cuestión de utilizar el instrumento. Bien. Esto se suele indicar en los planos, ¿sí? Con algún tipo de simbología. Simbología más antigua, utilizaba como unos triangulitos así invertidos para clasificar el tipo de rugosidad, ¿sí? Ahora se suele usar más esto que sería la N con un número que indica, ¿no? en micrones el RA, ¿sí? La rugosidad medida como un RA te la indica, hace referencia a esto, ¿no? Después y eso cómo se indica en los planos, así como con un simbolito que es como un triangulito con una llamada. Se puede acá abajo de la llamada poner algún otro tipo de información, como por ejemplo eso que vimos del máximo. También se puede indicar cómo tiene que ser el patrón de las líneas por ejemplo en un fresado, cómo puede quedar cómo tiene que ser el patrón de marca que necesita que quede, si es que va a quedar alguna marca. Y si no, los triangulitos también se utilizaban y se ponían sobre, ¿no? las caras que uno necesita, digamos, lograr un acabado más fino, ¿sí? Y una misma pieza puede tener distintas terminaciones, ¿sí? ¿A qué responde esto? Así la superficie esa, por ejemplo, tiene que entrar en contacto con otra pieza, si forma parte de un mecanismo, o es una parte de la pieza que queda al aire, libre, ¿me entendéis? No necesita ningún tipo de terminación o acabado superficial más fino, ¿sí? Generalmente si va a estar en contacto con otra pieza, si va a deslizar, uno trata, ¿no? Que no haya esos picos y esos valles, ¿no? Sino que esté con una superficie un poco más aplanada esa rugosidad. Bueno, va a depender un poco de lo que venga, ¿no? En el plano de fabricación, ¿sí? Bueno, ¿y cómo relacionamos eso entonces con la máquina? Bueno, tenemos como unas tablitas para saber más o menos, según mi proceso de mecanizado, hasta dónde yo puedo llegar, ¿sí? Por ejemplo, en fresado o torneado, lo más común es que lleguemos a una rugosidad de N8, N7, N9, ¿sí? Por acá. Lo más común es que logremos este tipo de acabado superficial, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vemos en el plano que nos pide un N4, un N5, no sé, un eje, nos piden un eje y vemos en el plano que aparece el simbolito ese de N4, N5, y decimos, uy, che, no llego con esta máquina. O sea, lo voy a fabricar en la fresadora, todo bien,
pero no llego a este acabado superficial. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tengo que pasar a alguna otra máquina, ¿sí? Hago todo el mecanizado, ¿sí? Quito, le doy la forma, y ¿qué pasa? Voy a tener que ir a otra máquina, ¿sí? Que es la que vamos a ver hoy, un rectificado, ¿sí? Un rectificado podemos llegar a un N5, un N4, ¿sí? Tranquilamente, ¿sí? Y el lapidado, que es el otro que vamos a ver al final, también, un poco más, podemos llegar a ir un poco más. Entonces acá entra y aparece la rectificadora, ¿sí? Como un proceso para lograr mejorar la superficie, ¿sí? Para mejorar también a lo mejor la forma, ¿sí? También si la tolerancia esa geométrica que les hablé, un poco que tiene que ver con planitud, rectitud, tampoco la puedo lograr con el método de fabricación, vamos a decir, primario, de fresado, torneado, o la calidad superficial. No la puedo lograr, bien, tengo que hacer un trabajo adicional que tiene que ver con lo que es un rectificado. En el rectificado lo que aparece es esta herramienta que vemos acá, o esta que vemos acá, que son las muelas abrasivas. Distinto, ¿no?, de esa herramienta de corte monocortante del torno o de la fresadora que tenía muchos filos. Bueno, aparece entonces esta herramienta de corte, que es la muela, que va a hacer un trabajo más que nada abrasivo, ¿sí? Que lo vamos a definir como abrasivo, es decir, que no vamos a producir esa viruta larga como se producía en la herramienta de corte, ¿sí? No vamos acá estamos comparando, por ejemplo, la muela abrasiva, el rectificado versus corte, ¿sí?, en fresa. No vamos a estar sacando mucho material, ¿sí? No estamos generando una viruta larga. Lo que vamos a ver en lo que es fresado es más que nada como un chisporroteo que se va a ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una muela que está llena de granos finos, duros, con aristas vivas, aglomeradas en la muela, y que, bueno, van a ir removiendo material de una manera mucho más pequeña, ¿sí? Una abrasión. Apenas van a entrar en contacto con la pieza, y van a terminar de corregir la textura, ¿sí? La idea más que nada es corregir esta calidad superficial. No se trata acá de generar un mecanizado, darle forma, se trata de trabajar sobre la superficie para mejorar ese acabado. Para llevarlo a una tolerancia específica, exactamente. Tanto puede ser que también dimensional, puede ser que queramos bajar un poquito la tolerancia dimensional, exactamente, de forma o dimensional, o mejorar la calidad superficial. Entonces, es muy poco el material que uno tiende a arrancar, y está orientado a eso, a corregir tolerancias, a corregir la calidad superficial de la pieza, ¿sí? No estamos buscando esto, sacar mucho material, darle forma, no, estamos tratando de llevar la pieza a un buen acabado superficial o a una tolerancia muy fina, ¿sí?, que no nos permite la otra máquina, el torno o la fresadora. Bueno, acá algunos ejemplos. Entonces, mejoramos la precisión dimensional y geométrica, mejor acabado superficial, por ahí corregir alguna forma, ¿sí? Bueno, esto de la tolerancia geométrica de forma, bueno, puede ser también suavizar alguna arista o alguna rebaba. Acá hay un plato, acá un eje también en procesos de rectificado, ¿sí? Bien. Tipo de rectificadoras. Siguiendo un poco la línea de
yo necesito hacer una pieza de revolución, voy a un torno. Necesito hacer una pieza más plana, más poliédrica, voy a una fresadora. Bueno, después, si quiero rectificar, bueno, vamos a necesitar algo similar. O sea, necesitamos, fíjense esta máquina, algo muy similar. Si uno la ve así rápido, dice, che, para esto parece un torno. Bueno, no. Es similar constructivamente, pero acá aparece la muela, ¿sí? Pero fíjense que tenemos un cabezal con un mandril, un contrapunto, visualmente muy parecido, y después esta otra que se parece también a lo que era una fresadora, ¿no? Tenemos bancada, una mesa con desplazamientos, columna y parecería ser un eje, un husillo horizontal y acá una muela, ¿sí? Y tiene sentido, ¿no? Porque un poco constructivamente estamos tratando de terminar o una pieza cilíndrica de revolución, entonces se va a parecer un poco la máquina a un torno, o algo plano, entonces la máquina se va a parecer un poco constructivamente a una fresadora, ¿sí? Pero la herramienta que vamos a utilizar, que vamos a montar, y bueno, algunos movimientos son distintos, ¿no? Estamos hablando acá de muelas. Vamos a tener también una universal. La universal va a combinar digamos, movimientos, por ejemplo, de dos tipos de máquinas generalmente. Esta es una universal que hace cilíndrica exterior y cilíndrica interior, ¿sí? Generalmente combinan eso. A veces se puede inclinar alguno de estos cabezales para hacer conos. Bueno, las universales, como siempre, tienen alguna particularidad de resolver más de uno de las figuras que puede trabajar, ¿no? Y después la sin centro, que es esta de acá, que también es bastante particular, donde uno no necesita, por ejemplo, es para piezas de revolución también. La pieza de revolución entraría acá. Y lo que tiene es una muela conductora, una muela que va a trabajar, va a hacer la remoción y la corrección de la superficie. Bueno, y después tiene un plato donde se apoya la pieza, ¿sí? Pero la particularidad que tiene es que no se monta como esta en un mandril, en un contrapunto, sino que queda apoyada acá en una pieza y gira por una de estas muelas, que es la conductora. Vamos a ver después unos videitos de cada una de estas cosas. Bueno, entonces tenemos como primero la frontal tangencial, vamos a ver, ¿sí? Esta sería para piezas de tipo planas, ¿sí? Entonces tenemos esta disposición, son similares, tenemos la bancada, columna, cabezal y el eje de giro de la muela está perpendicular a la mesa o a la pieza, ¿sí? La pieza va montada acá, la muela va a trabajar sobre una gran superficie, ¿sí? Todo esto estaría en contacto, estaríamos trabajando todo esto de la pieza, ¿sí? Toda esta parte de la pieza, y la mesa va a hacer movimientos de vaivén, ¿sí? O movimientos longitudinales. Después la tangencial es similar, bancada, columna, cabezal, y acá el eje está horizontal, ¿sí? A la mesa. Entonces la muela gira y el contacto se da como en la tangente, ¿no? De ahí el nombre, en la tangente de la muela con la pieza, ¿sí? Entonces nos movemos también longitudinalmente, y como solo trabaja en este espacio, vamos a necesitar, si queremos rectificar toda esta cara, ¿sí? Si queremos rectificar toda esta cara, vamos a necesitar
también ir haciendo un movimiento transversal, o sea, vamos a rectificar toda esta cara, nos movemos, rectificamos un poquito más acá, nos movemos hasta terminar toda la pieza. Acá es como que lo podemos hacer, ¿no?, en una pasada o en varias, bueno, varias pasadas, pero podemos trabajar todo el ancho de la pieza, a lo mejor no, no siempre, pero bueno, a lo mejor podemos trabajarlo en una sola pasada, digamos. Consume más potencia, obviamente, porque estamos con mucha más área en contacto, pero bueno, podemos trabajar a lo mejor piezas digamos, de una manera más rápida. En este caso podemos trabajar piezas a lo mejor que no son tan anchas, son más estrechas, y bueno, ese contacto tangencial por ahí lo podemos regular un poquito mejor y lograr un acabado un poquito más fino, ¿sí? Pero bueno, muy parecido, ¿no? Conceptualmente estamos trabajando sobre esta cara superior de la pieza. Mesas estas suelen ser electromagnéticos, o sea que la pieza queda sujetada magnéticamente a la mesa. Vamos a ver estos videos, no me los abro, bueno, acá hay algunas animaciones, pero también hay algunos videitos para ver. Acá hay una protección, ¿no?, de la muela, ¿no?, para que no salten las chispas. La muela está trabajando acá abajo, ¿no? Bien, tangencial. Ahí está, vamos a tener que ir haciendo un movimiento transversal, ¿no?, para poder ir completando toda esa superficie. Bueno, y esta es un poco para trabajar piezas planas, ¿sí? Después entonces queremos rectificar ejes, ¿sí?, o piezas cilíndricas. Bueno, entonces acá nos vamos a la rectificadora cilíndrica, y típicamente tenemos cilíndricas exterior. Vamos a montar la pieza en un mandril, en una contrapunta, vamos a colocar la pieza a rectificar. Enfrente nos vamos a encontrar, acá está como el dibujito más genérico, con la muela, ¿sí? Entonces, la pieza, todo esto que es como la mesa, se va a mover longitudinalmente y vamos a ir trabajando esta cara de la pieza, ¿no? ¿Qué necesitamos también? Está girando la pieza, está girando la muela, se está moviendo el carro y la pieza se gira o no gira. O sea, si esto se mueve así y acá está la muela,
solo estamos trabajando sobre este lado del eje, ¿sí? Entonces necesitamos que la pieza también gire, ¿sí? Necesitamos que la pieza también gire. Entonces la pieza está girando y desplazándose longitudinalmente. La muela está girando también. Y esto sería el rectificado cilíndrico interior, ¿sí? Estamos queriendo rectificar, no sé, un agujero, el interior de algún agujero. Bueno, también va a girar la pieza, va a girar la muela, y nos vamos a desplazar hacia adentro o hacia afuera y hacia afuera, realmente con lo que sostiene acá el husillo que sostiene la muela, ¿sí? Bien, rectificadora exterior, ¿sí? Vamos a ubicarnos. Acá está montado la pieza, el eje que estamos queriendo rectificar, ¿sí? Acá está la muela, por acá está la muela, véanla, ubicada acá, girando. El carro que se va a desplazar, ¿sí? Y la pieza que también va a empezar a girar. Sí, lubricante para enfriar, para sacar mejor un poco los residuos, sí. Sobre todo para que no se caliente, ¿no? Para bajar un poco la temperatura y no se caliente. Y la de interior, ¿sí? La muela, la pieza, las dos cosas, ¿sí? Y la muela se mueve para adentro, o sea, si estamos trabajando toda una cavidad en su longitud, se acerca, como que se mete y saca. Sí, porque si dejamos fijo, por ejemplo, la muela, terminaría trabajando como una herramienta de corte, ¿no? Y digamos, perdemos un poco la gracia de que la muela trabajen de a poquito los granos, Bueno, y la universal generalmente nos permite realmente la universal esta nos va a permitir trabajar exterior o interior sin mayor problema, es decir, haciendo un movimiento de lo que sería el cabezal donde están montadas las muelas, ¿sí? Constructivamente es muy similar, también probablemente tenga alguna inclinación las mesas, angulares, ¿sí? Para trabajar
Esta es una bastante automatizada, ¿sí? Pero bueno, la idea es ver. O sea, la universal, bueno, y la sin centro es, eh, vamos a tener dos ruedas, dos muelas, una que es la que va a estar haciendo el trabajo propiamente dicho eh, de amolado, ¿sí? O sea, de abrasivo, de rectificado, y la otra lo que va a hacer es hacer, cuando entra en contacto con la pieza, ¿sí? Con este giro, la pieza va a girar en este sentido, y la muela también lo va a hacer en este sentido. Entonces, lo que hace es moverla y mantenerla centrada y en contacto con la rueda de trabajo. ¿Sí? Y generalmente tienen la capacidad de, como uno alimenta en este sistemita, lo alimenta con la pieza que quiere rectificar y avanza automático, ¿sí? Y para lograr eso, lo que sería la muela de conducción o muela de regulación tiene un ángulo de inclinación, y este ángulo de inclinación hace que la pieza rote y a la vez le da como una resultante horizontal y termina avanzando. ¿Sí? ¿Para qué usamos esto? Alguna pieza en serie, o sea, chiquita, puede ser algún tipo de eje chiquito, o uno que hacen eh, unos rectificados de unas mechas, me parece que son. La muela conductora, la muela abrasiva, ¿sí? La pieza que se va alimentando empieza a girar, fíjense como cuando las agarra el sistemita ya empiezan ellas también, la pieza empieza a girar. Y bueno, para este tipo de trabajo más en serie, ¿no? Un laburo en serie de alguna pieza de revolución. Bueno, ¿cómo son lo que serían las muelas? Vamos a hablar un poquito de la muela. Tenemos los distintos granos, ¿sí? Que están como unidos o enlazados por algún tipo de aglutinante, ¿sí? Los granos tienen la capacidad de que durante su uso se van como cortando y se van como autoafilando, ¿sí? Se parten y aparecen una nueva superficie cortante, y la idea es, ¿no?, que vaya sucediendo en toda la circunferencia, por eso la muela tiene que ir girando, ¿no? No es que un solo grano tiene que entrar en contacto, sino que tienen que ir entrando en contacto todos los granos de la muela. Y en el medio suelen quedar lo que se llama como porosidad o huecos, ¿sí? Como espacio un poco vacío, ¿no?, entre granos
Y que bueno, hay distintas estructuras, desde más densas, donde la porosidad es muy chica, a estructuras un poco más abiertas, que digamos eso genera una clasificación, un número en la denominación. Materiales de lo que serían los materiales abrasivos de las muelas, óxido de aluminio para lo que es, puede ser para lo que es acero, materiales ferrosos, carburo de silicio también, pero para más materiales que sean un poco más blandos, ¿sí? Metales a lo mejor no ferrosos. Después tenemos para materiales endurecidos, ¿sí? O aceros de alta velocidad, o materiales, un material cerámico, lo que es el nitruro de boro, ¿sí? O muelas adiamantadas, ¿sí? Para materiales un poco más duros también, alguno que tenga algún carburo, o alguno que tenga alguna, pues sería cerámica técnica, es decir, alguna cerámica dura, muy resistente, una pieza particular, o aceros también, tratados o aliados que hayan sido endurecidos. Y un acero a lo mejor que haya recibido algún tratamiento de endurecimiento superficial, ¿no? Y después, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos tamaño del grano, ¿sí? Esto es como la lija que uno compra para la casa, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Tenemos grano grueso, ¿sí? El numerito es más bajo, ¿sí? Eso tiene que ver con una clasificación como por tamizado, ¿no? Como los números por pulgada, orificios por pulgada que hay en un tamiz, ¿sí? Entonces, un número bajo significa que hay pocos orificios, sería como granos grandes, ¿no? Después nos vamos aumentando en ese tamaño y llegamos a un grano fino. Grano grueso es como para un trabajo más de desbaste o más de desgaste generalizado, y el fino es para un trabajo para lograr un acabado superficial más fino. Después el grano de dureza tiene que ver con la dureza en el conjunto, ¿no? Entre grano y aglomerante, que se clasifica también como digamos una unión blanda medio dura que queda entre el aglomerante y el grano. Y después la estructura, ¿sí? Es como un número bajo, de la estructura significa que está más denso, ¿sí? O sea, es como que los huecos entre los granos son muy chiquitos, y después si uno empieza como a abrir un poco la estructura de los granos y hay más espacio entre los granos, sería un número de estructura más grande, ¿sí? Cuanto más grande, hay como más espacio, se facilita, digamos, un desbaste más grueso, hay como más espacio por si se llega a desprender viruta, y que haya como un hueco ahí para que entre la viruta. Si no, por ahí todo muy pegado se puede llegar como a empastar y bueno, en general acá hay como algunas recomendaciones de lo que es el grano, ¿no? El grano grueso más que nada para un desbaste, grano fino para un acabado final, ¿no? Va a quedar en consecuencia superficie más áspera si nosotros usamos un grano grueso. Si usamos un grano fino, van a quedar superficies más lisas. Y después tenemos una denominación general, ¿sí? Más que nada esto que queda acá en el medio, el primer prefijo y el último suelen tener que ver con el fabricante, pero acá tenemos una letra que tiene que ver con el abrasivo, después el tamaño del grano, la dureza, la escala de dureza, y la estructura, si es densa o es más abierta, ¿sí? Y después la última letra que tiene que ver con
el tipo de aglutinante con el que está fabricada la muela. ¿Sí? Y bueno, después tenemos, además de esta clasificación del material que está hecho, bueno, tenemos el diseño o la forma, ¿sí? La forma de la muela. Forma de la muela que, bueno, va a depender, ¿no? de si estamos trabajando, no sé, con una fresadora frontal, con una fresadora tangencial, ¿sí? Si nos estamos metiendo a lo mejor en algún tipo de algún canal y tenemos que entrar con algún tipo de disco para trabajar algún canal, o si estamos haciendo interiores, ¿sí? Y tenemos que entrar con alguna de estas muelas. Bueno, la elección un poco va a depender, obvio, del laburo que estemos haciendo, ¿no? Entonces, hay algunas opciones. Otras opciones más para la frontal o la tangencial. Prestarle atención a cuál es la cara abrasiva que nos indica el fabricante, ¿no? Para trabajar correctamente. Si nos dicen que la cara abrasiva es esta, bueno, no usemos esta tangencial, ¿no? Es la plana frontal esta. Lo mismo con esta, al revés. No es esta la cara abrasiva, sino que es esto la cara abrasiva que hay que usar, ¿no? Bien. ¿Se entendió un poco rectificado la idea, el concepto? Las opciones tenemos entonces un poco también. Dependiendo, pieza de revolución o pieza plana, ahí un poco ya tenemos una división. Y después lo otro que queda es esto que es el lapiado, ¿sí? Donde también vamos a utilizar, realmente tenemos una máquina que tenemos un plato, una mesa de pulido, ¿sí? La pieza que vamos a colocar sobre la mesa y un líquido, ¿sí? Un líquido abrasivo que tiene en suspensión, ¿sí? Un líquido que es agua, grasa, aceite, y en suspensión tiene las partículas del abrasivo, ¿sí? Esos granitos que veíamos, bueno, lo tiene en suspensión en este tipo de líquido, ¿sí? Entonces, esta mesa también tiene como unos dibujos, generalmente está con unos acalanados, o alguna forma. Entonces, tiramos este líquido con el abrasivo, hacemos girar la mesa, la pieza puede ser que también empiece a girar, depende del diseño. Le ponemos como un peso apenas para hacer que la superficie en contacto, ¿no? Hacer cierta presión entre la superficie en contacto de la pieza y la mesa, que va a tener en suspensión algún tipo de abrasivo. Vamos a ver el videito. Ah, no, está en el propio cosa. Bueno, ahora vamos a ver unos videitos al final y ya terminamos. Bueno, el abrasivo es lo mismo un poco. Pueden ser óxido de aluminio, de silicio, polvo de diamante, del nitruro de boro, o bueno, algún óxido de cromo. Y la mesa suele tener, fíjense, como unas ranuras donde se va a ir acumulando el fluido con el abrasivo, el material que estamos retirando de la pieza, ¿sí? Puede tener este patrón, puede tener otro patrón más circular. Y así es un poco como trabajo. Vamos a poner la pieza dentro de estos anillos de contención, ¿sí? Que también van a ayudar a mantener la pieza, a hacerla a girar por estos dispositivos que tienen acá, unas rueditas. La mesa va a ir girando y por acá vamos a ver que cae a ver.
ahí no sé si llegaron a ver, bueno, que cae el líquido ahí con acá, ¿no? Acá está el abrasivo en ese líquido en suspensión. Lo hace ahí y ya se llena, se empapa, digamos, la mesa de ese líquido abrasivo. Ponemos la pieza y le ponemos algún peso, ¿no? Para que haga fuerza contra la mesa. Bueno, ahí medio rápido, está medio acelerado, pero va a quedar ahí dando vuelta y frotando, ¿no? En las dos superficies y en el medio está el abrasivo. Entonces ese frote genera como un pulido, vamos a decir, de la cara. ¿Sí? Que queda bastante, fíjense, medio espejado ya de una terminación bastante espejada de esa cara. Y esto es un poco lo mismo, nada más que un proceso, el mismo proceso, pero también hecho de manera manual, artesanal. No te escuché, si puedo hablar más fuerte. No, no te escucho. ¿Cómo? No, no escucho. Estoy mal. ¿Sí qué? Ah, vos tampoco. Dice que es despejado por el líquido o por el proceso. No, por el proceso, ¿no? Queda como un pulido, ¿no? Pulido medio ya a nivel, digamos, que refleja la luz, digamos, de los pocos picos y valles que quedan, ¿no? Queda como lo que podemos decir un pulido a espejo, por así decirlo, ¿no? Esto ya estamos hilando muy fino en acabado superficial, ¿sí? Para que tengan una idea de esto, no, este, bueno, eso estamos por acá. Estamos hablando de que podemos llegar a la rugosidad más fina que se puede, ¿no? Un lapidado. Rectificado, entonces estamos por acá. Ya el rectificado es más común, ¿sí? Es más común en algunas piezas, en algunos conjuntos, donde necesitamos nada, por ahí un buen sello entre dos caras, ¿no? Y necesitamos que no haya tantos picos y valles por donde se pueda llegar a, no sé, a escapar un gas o escapar un fluido por el mismo contacto, ¿no? Entonces necesitamos una buena terminación, ¿sí? O ajustar bien la tolerancia dimensional, ¿sí? Que no podíamos hacerlo a lo mejor, no sé, con alguno de estos. Bueno, acá están un poco los procesos, está buena esta tablita para que tengamos en cuenta, ¿sí? Por ahí nos encontramos con un plano que tiene, qué sé yo, N5 y no sé, ¿y esto qué significa? Y que no sé, si venimos de no sé, un taladrado, ahí no, estamos lejos. Si venimos de un corte láser, si venimos de una extrusión, trefilado, ahí estamos lejos. Vamos a tener que pasar a un proceso adicional. Bueno, estamos.
Canevari, Presente. Duris, Escobar, Esnal, Presente. Esteibar, Profe, perdón. Escobar, presente. Perdón. Gómez, Corría, Guzmán, Presente. Juanto, Presente. Crapacher, Presente. Lasalle, Presente. López, Memole, Presente. Muso, Pavicic, Presente. Plenkovic, Presente. Ragierdo, Presente. Roldán, Presente. Rugoloto, Presente. Sosa, Taconi, bueno, ahí estamos entonces, chicos. Hasta el martes, nos vemos. Chao, profe, hasta luego. Chau, chau.